Continuamos en directo en Contigo Cantabria. 1 minuto pasa de la 1 en punto del mediodía e inevitablemente tenemos que hablar de esa intensa y, para mi gusto, sorprendente noche electoral que vivimos ayer. Vamos a analizar el panorama actual con el analista político Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola Lucía, buenos días. Fernando, ¿cuál es tu titular para el resultado de la noche electoral de ayer? A ver, el titular, digamos, más al uso es pues hablar de los partidos y los resultados que se han producido, pero la síntesis de lo que yo he podido reflexionar, que tampoco es mucho, a pesar de que estaba anoche hasta las tantas viendo, hoy he leído algunos periódicos, no muchos, pero a mí lo que me parece, digamos, más sorprendente y quizá más preocupante es la radicalización del espacio electoral, ¿no? España, yo creo que hasta ahora se había comportado de manera diferente a cómo se están comportando los electorados en el resto de Europa, donde el fenómeno, digamos, de la derecha dura o la extrema derecha había tenido escasa representación, o la representación que había tenido en el mes de abril era no alarmante. Sí. Para mí lo que se ha producido ayer en los dos extremos, uno por la subida espectacular y otro por el desplome total que se ha producido en dos partidos, denota una radicalización del electorado que en términos de gobernabilidad yo creo que eso no es bueno. Tanto la subida espectacular de Vox como el descalabro, desde luego para mí no previsto, de Ciudadanos, digamos, es la síntesis de lo que ha ocurrido ayer, que han ocurrido otras muchas cosas, ¿no? Y que podemos analizar. Pero, digamos, para mí la conclusión es la radicalización del electorado y que eso no es una buena noticia en un contexto donde en España se habían producido otras radicalizaciones, y estamos hablando de lo que ha ocurrido, y lo hemos comentado aquí en Barcelona, sí, después de la sentencia del Procés, que denota también una radicalización de otros extremos, y entonces estas, digamos, polarizaciones o estas radicalizaciones, desde el punto de vista de lo que hoy España necesita, que es un gobierno amplio con una base parlamentaria suficiente para hacer frente a los grandes retos, no solamente de España, sino de Europa y del mundo, se necesita. En tiempos de incertidumbre, como está ocurriendo con la situación económica, la salida del Brexit, etcétera, se necesitaría un gobierno con una, digamos, base parlamentaria muy sólida para dejar de discutir algunas cosas, que no digo que no haya que hacerlo, pero que la agenda prioritaria del gobierno, que yo ya me adelanto a decir que va a haber seguro, en un espacio de tiempo relativamente corto, encare, y que básicamente tienen que ver con la agenda económica, porque llevamos demasiados años con gobiernos inestables, el que salió Rajoy en el 16, la moción de censura a Pedro Sánchez, y por tanto este gobierno, que está interino desde el mes ya de las elecciones de abril, y entonces hemos estado demasiado tiempo, aunque es verdad que hay dinámicas propias de la economía, del funcionariado, que no atienden, digamos, solo a las responsabilidades que hay en el gobierno, sino que afortunadamente en las sociedades modernas estas cosas no paran, las decisiones de los empresarios se toman, los funcionarios ejercen su trabajo, etcétera. Es decir, digamos que tenemos un tiempo que nos podemos dar sin que haya un gobierno de esta naturaleza, pero esto no puede durar demasiado tiempo más, porque estamos en prórroga e, insisto, las tareas que hay que acometer son tantas y tan importantes que exigirían que haya un gobierno de manera inmediata, más allá, y vuelvo al principio a responder tu pregunta, que a mí lo que más me ha sorprendido en el sentido, digamos, negativo y de cierta preocupación es la radicalización que se expresa en la subida espectacular de Vox y en la caída, en mi opinión, no tan, aunque las encuestas lo daban, que ha tenido Ciudadanos. Son para mí dos muy malas noticias. Fernando, ¿cómo es posible, podríamos decir, que efectivamente desde el pasado 28 de abril, es interesante lo que señalas también de la radicalización, porque efectivamente anoche Vox se ha convertido en la tercera fuerza política del país, exactamente con 52 escaños, y luego el descalabro total y absoluto, aunque las encuestas puede que intuyesen algo, de Ciudadanos, que ha perdido 47 escaños. Exacto, yo, en fin, recuerdo en el programa anterior que tú me decías, tú que eres analista político, ¿cómo lo ves tal? Soy analista político, pero no soy adivino, y he de confesar, porque si se cogieran las declaraciones que hice en aquel programa, que yo no veía un ascenso de Vox, un retroceso de Ciudadanos, pero no en las magnitudes. Es decir, pasar de 24 a 54 escaños son muchos escaños. No porque, quiero decir, es verdad que ha habido vaivenes, incluso recientes, no hay que olvidar,
que el PP de 2016, que saca 137 escaños, se queda en 66 2 años después. A ver, esto es espectacular. Mira, en el PSOE pasa algo parecido en tiempos anteriores. Si mirábamos para atrás, vemos que fenómenos, sobre todo, que tienen que ver con la centralidad o con el centro político, el descalabro de la UCD hace años, etc., ¿no? Yo, como analista político, no veía este ascenso y, en el sentido contrario, no veía que el descalabro de Ciudadanos fuera de la magnitud de perder 47 escaños, de tener 57 a tener 10. Realmente yo esto no lo veía, porque las encuestas, que son encuestas, siempre lo decimos, y hay que reiterarlo, ¿no? Pues hablaban eso de una subida de voz. Es igual que el tema de la participación, que sabes que a mí me gusta siempre destacarlo. Te iba a preguntar porque ha bajado Ha bajado, la pero participación. estamos en magnitudes que yo siempre lo explico, que en comparación con Europa, España tiene un comportamiento ejemplar desde el punto de vista del compromiso del ciudadano. Y veníamos de por encima del 75% de las elecciones de abril y nos hemos quedado unas centésimas por debajo del 69%, es decir, el 70%. Bueno, si nos vamos a elecciones anteriores, en el 2011 Rajoy saca mayoría absoluta con un 68%. En las elecciones, en la repetición de las elecciones de entre el 15 y el 16, se queda en el 69%. Es decir, porque ayer ha llovido y ha llovido mucho en algunas comunidades autónomas, 20 y tantas provincias con alerta tal. Esto disuade, no es igual que la primavera de abril, que en un día como el de ayer. Yo no sé cuánto de ese 5% es imputable, pero seguro que hay un punto o dos imputable a que el tiempo era muy malo y que realmente el comportamiento es ejemplar en ese sentido. Los ciudadanos siempre se comprometen, a pesar de que podía haber cansancio, elecciones en abril, elecciones en mayo, nuevamente elecciones ahora. Bueno, hay que tener, digamos, yo creo que un comportamiento muy democrático y yo eso siempre lo saludo, aunque en este sentido la votación difiera de lo que yo pienso y yo quiero para este país que se llama España. Fernando, esta mañana, a media mañana conocíamos la noticia que Albert Rivera dimitía, ¿no?, como presidente de Ciudadanos. ¿Te parece? Yo lo siento. ¿Lo intuías? ¿Esperabas que...? A ver, el descalabro es que ha sido mucho, ¿no? Pero es verdad, es una reflexión que habrá que hacer probablemente con más serenidad que el que ahora hay. Yo he hecho en falta, digamos, partidos políticos no al viejo uso, sino que cumplan la misión que tiene que cumplir. Y un partido político es más fuerte cuando la dirección política es más fuerte. Como consecuencia de una serie de circunstancias que cabría analizar, lamentablemente todos los partidos políticos importantes giran en torno a un hiperliderazgo y que buscan asesoramiento externo a los partidos políticos, de tal manera que las direcciones, los grupos, digamos, de dirección, tienen menos peso. Y esto es malo para los partidos y para la democracia. Es decir, el caso de Albert Rivera, yo lo siento porque, en fin, mis posiciones políticas son conocidas, son inamovibles, soy de izquierda, soy del PSOE, pero es verdad que yo era de aquellos que en el 2016, en abril, después de las elecciones de diciembre, vi bien aquel programa de gobierno que presentó Pedro Sánchez, de acuerdo con Ciudadanos, con 200 medidas, muy de un acuerdo entre dos partidos diferentes, de espacios políticos, no, digamos, inmensos en las diferencias, pero que son... Yo eso lo saludé. Yo siento que ya ha dimitido, pero es verdad que yo creo que cometió un error que ha sido de bulto. Yo creo que no ha sabido analizar bien el ritmo de cambio que en la política española se produce a una velocidad de vértigo. Cuando Pedro Sánchez, en mayo del 18, presenta la moción de censura, que es la primera que triunfa en una democracia, las encuestas decían que el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, era el partido mejor valorado y con posibilidades ciertas de aspirar a la presidencia del gobierno. Es verdad que la moción de censura descoloca todo el panorama político y él, yo creo que no evoluciona. Entonces cree que es posible liderar a la derecha y hemos dejado, él y el resto de la sociedad, desaprovechado una oportunidad magnífica, porque al resultado de abril, la suma de los 123 escaños más los 57 de Ciudadanos daban 180, y eso hubiera dado mucha estabilidad, mucha solvencia a un gobierno de diferentes, pero con los espacios compartidos. Yo siempre digo que entre la derecha y la izquierda hay posiciones en ambos tal que son no negociables, pero luego hay un montón de medidas, digamos, en posiciones templadas que permiten esa gobernabilidad. España está estancada porque hemos pasado de un bipartidismo
en mi opinión, muy criticado de manera injusta a lo que se llama los dos bloques, que aparecen como irreconciliables. O salvamos y reconciliamos parte de un bloque y parte de otro bloque, para que haya aquello que dijimos aquí una vez y que yo subrayaba, Rajoy y Felipe González hablaban de coaliciones, digamos, difíciles pero probables. Ellos decían coaliciones incómodas. Evidentemente no pusieron nombre y apellido, pero todo el mundo sabía que lo que ellos querían y probablemente lo que España necesite es una cierta reconciliación entre los bloques, porque desde luego si nos refugiamos en las posiciones de antagonismo de los bloques, la gobernabilidad será menos fácil, más improbable, y entre posiciones como las del PSOE tendrá que acordar casi con toda seguridad, ahora sí con Podemos. Ya sabemos que a Pedro Sánchez, y yo estaba de acuerdo en eso, no confiaba en Podemos de cara a lo que ha pasado, que es el proceso. Y el PSOE no puede estar cómodo en una coalición de gobierno con un socio como Podemos que sigue hablando del derecho de autodeterminación de Cataluña, porque eso en el PSOE es absolutamente irreconciliable. Y no es un problema de que nos gusten más o menos, sino que sabíamos que íbamos a un momento muy complicado de Cataluña y con un socio dentro del gobierno esto habría hecho que el problema probablemente hubiera sido mayor. Entonces, yo es lo que me gustaría y yo creo que va a haber gobierno sí o sí, pero espero que empiecen a funcionar, digamos, con normalidad el diálogo y el pacto. Yo siempre reclamo que la democracia es diálogo y pacto, pacto y diálogo, pero no entre los más afines, sino entre los desiguales. Ahí está el reto, ¿no? Esto yo espero que sea una de las tareas que acometan ahora los partidos. Fernando, estos últimos minutos, porque si te parece próximas secciones podríamos dedicarlas a qué papel va a jugar ahora Pedro Sánchez, cuáles pueden ser sus posibles estrategias, porque efectivamente no puede gobernar solo, pero ¿qué te parece el resultado? ¿Qué análisis haces del resultado obtenido aquí en la región? Bueno, Pedro Sánchez seguro que no está feliz con el resultado, porque yo creo que es un hombre que responde a una cierta cultura, que es la cultura del Partido Socialista. Él es un hombre que lleva muchos años en el Partido Socialista y estoy convencido de ello, y estará incómodo por el resultado y estará preocupado por la gobernabilidad, porque al fin y al cabo los ciudadanos que han vuelto a votar de manera muy importante han dejado la correlación de fuerzas parlamentarias muy parecida si hablamos de bloque. Sí. Ha habido un -5 escaños, digamos, del bloque de izquierdas, un +5 del bloque de derechas, y los otros, aquí estamos hablando del PNV, de Esquerra, de Juntos por Cataluña, etcétera, se han quedado en torno a 40. Es decir, no ha habido grandes movimientos, digamos, destaca mucho lo de Vox y lo de Ciudadanos, pero luego si empiezas a tirar un poco de, haces números, ves cómo se ha comportado tal, veremos que en términos de bloques, que lamento tener que hablar en términos de bloques, pues no se han movido mucho. Y entonces nos hemos quedado, digamos, en términos de correlación de fuerzas parlamentarias el 28 de abril, ¿no? Bueno, es verdad que estuvimos a punto en julio de que los socialistas llegaran a un acuerdo de gobierno con Podemos, muy a última hora se vino abajo en aquella propuesta que hizo Pedro Sánchez de una vicepresidencia con responsabilidades en temas de género y con 3 ministerios. Yo creo que era una propuesta generosa y por ahí yo creo que van a ir los grandes números, que decir, los 120, el -3 escaños que ha tenido el PSOE, más los 37 que ha tenido Podemos, que pierde 7, aunque luego es verdad que más Madrid corrige esto un poco. Yo creo que eso va a ser sobre ese gobierno que se propuso en aquellos momentos, digamos, el gran pacto para a partir de ahí, y en función de variables da la impresión de que Ciudadanos no se va a anclar en el no, sino que esos 10 probablemente se abstengan, con lo cual la derecha en términos de bloque ahí se va a menear un poco, porque al final se trata de pensar en la segunda votación, no en la primera, que no, probablemente no va a haber mayoría absoluta, porque no creo que Pedro Sánchez negocie con Esquerra un voto favorable para pasar en primera votación, sino que lo que hará probablemente es ir a una segunda votación, donde ahí sí los votos favorables tienen que ser uno más que los votos en contra. Si pensamos que la derecha, en términos de la suma de PP, Vox y Ciudadanos, sacas a Ciudadanos, es muy improbable que haya más votos contrarios en segunda votación que esos que serán favorables sobre la base de un acuerdo PSOE, Podemos
más país, más estos grupos, como el caso del PRC, como el caso del PRC de Cantabria, que aportó a gobernabilidad. Hablando del Partido Regionalista, Fernando, para ir concluyendo, tu punto de vista sobre los resultados que hemos obtenido aquí en Cantabria. Bueno, en Cantabria el panorama ha cambiado notablemente. Sí. Quien había sido la primera fuerza, con 2 diputados y 3 senadores, que era el PSOE, pasa a ser la segunda fuerza, y por el camino se queda un diputado y 2 senadores. El PSOE en Cantabria ha tenido muy mal resultado. Y el PP ha mejorado, aunque es verdad que no ha impedido que crezca Vox, ¿no? Entonces aquí lo que se ha producido nuevamente, como en muchos sitios, es que desaparece el escaño de Ciudadanos y entra el de Vox. Y a destacar, yo creo que merece la pena ser destacado, que aunque el PRC no sube en términos de escaños, sí sube mucho en votos, lo cual denota, una cosa que yo vengo diciendo, es que el PRC, el escaño que sacó en abril, le ha puesto a jugar, y le ha puesto a jugar desde el principio y sin parar. No se ha parado a que si hay bloqueo tal, exigió o negoció con el PSOE una serie de puntos que benefician a la Cantabria, y esto ha sido puesto en valor de tal manera que Pedro Sánchez se ha sometido a 2 debates de investidura, y los votos favorables en ambos casos son del PSOE y el PRC. Yo creo que lo han hecho de manera muy inteligente, y la gente les ha votado subiendo, creo que en 16.000 votos, que son los que pierde el PSOE, es decir, que al PRC no le ha beneficiado en términos de representación, pero que al PSOE le ha penalizado con la pérdida de un diputado y de dos senadores, para concluir que el PSOE en Cantabria ha tenido mal resultado, y que eso ha hecho que el espacio también de ponderación desaparezca con Ciudadanos y Vox, y que el PRC mejore y esté en posiciones no muy lejanas de los votos en términos absolutos del PSOE. Debería el PSOE reflexionar más allá de España, que es lo que toca ahora, sino en estas lecturas finas, en cada territorio, qué es lo que ha pasado y por qué ha podido pasar eso, y seguramente la conclusión es que el discurso electoral de los socialistas en Cantabria han elegido el marco que ha propuesto el PRC y nos hemos alejado del marco que los socialistas teníamos que haber hecho. Nosotros no podemos hacer unas elecciones generales hablando solo de tu territorio, sino a los ciudadanos hay que encararles y decirles que Cantabria se juega mucho, pero por encima de Cantabria está una instancia superior, que es la gobernabilidad, el presupuesto y todas estas cosas que hemos dicho, de la sanidad, de las infraestructuras, pero no desde una visión localista, donde nosotros estamos siempre muy incómodos. Nuestra visión tiene que ser una visión de país, una visión de España en un contexto internacional, europeo. No podemos aterrizar y hacer el debate que los partidos localistas te proponen, porque ahí nuevamente prefieren, digamos, el valor de lo más conocido que aquellos. Nuestro discurso tiene que ser sin complejos frente a los partidos regionalistas, proponiendo un modelo de país. Y en ese modelo de país, evidentemente, el encaje cántabro en mejores circunstancias de la que tenemos. Por cierto, con los socialistas en el gobierno de España, Cantabria siempre ha mejorado notablemente, sin que el Partido Regionalista tuviera representación en Cantabria. Y esto es lo que yo creo que los socialistas en Cantabria no han sabido explicar, y por eso yo creo que nos han penalizado de manera notable en Cantabria. Importantes los próximos días que tenemos por delante, como señalas, Fernando, para la reflexión. Así que, si te parece, dejamos esta tertulia con esta misma temática abierta, porque seguro que de aquí a 15 días que nos volvamos a ver las caras, seguro que tenemos muchos datos cambiado muchas que cosas, analizar. probablemente, seguro. Lo dejamos en abierto. Fernando Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucía. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.